Comenzamos hoy a prepararnos para la exposición de los tres primeros capítulos del Génesis, el varón y la mujer, en el designio divino, caídos por el pecado original y comenzados a restaurar por Dios a través del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Pero para eso, como vamos a comentar estos capítulos primeros del Génesis, tenemos que despejar algunas dudas y algunas preguntas que muchos se plantean, pensando que estos relatos del Génesis no son serios, que son cuentitos para que se las cuente el niño, el catequista, pero que nosotros, ya gente adulta, no podemos creer en eso, la manzana, Eva, la serpiente. ¿Qué tiene que decirnos eso a nosotros, hombres científicos del tiempo de hoy? Y por lo tanto, eso no nos puede decir nada. Y no es así. No hay que despreciar el lenguaje de los tres primeros capítulos del Génesis. No son simplemente mitos que no tienen ningún valor histórico, sino que, como dicen los pontífices Pío XII, Juan Pablo II y Benedicto XVI, tienen un valor revelatorio que nos enseñan acerca de aquellas cosas que han sucedido en un principio y que están más lejos de toda comprobación científica. Por lo tanto, la mente del hombre puede alcanzar una iluminación acerca de esos misterios del origen a través de esta revelación divina. Se dice que estos relatos son un mito. El mito ha sido en la historia de las religiones humanas un producto proveniente en gran parte de la ignorancia humana en busca de revelación. Es decir, los hombres que no sabían cómo era al principio se inventaban un mito para tratar de entender. Y Dios se ha valido de ese producto del deseo de saber para revelarle al hombre lo que aspiraba siempre a saber sin lograrlo. Así que allí mismo, donde el hombre se inventaba cosas, él tomó ese género literario de inventarse, al principio un huevo del que sale la etcétera, ¿no? Pero no es un simple mito, es un mito cargado de revelación, sabiduría divina. Aunque el género sea mítico, eso no quiere decir que tenga la misma falta de sentido y de valor que los otros mitos comunes de la antigüedad. Dios en su misericordia se ha valido de un género nacido de la ignorancia para transmitirnos, para revelarnos lo que Él solo podía revelar a los hombres ignorantes. Y en eso los hombres ignorantes tienen que confesar su ignorancia, ser humildes, recibir esa revelación y ver a ver si realmente no les ilumina la vida. Hay que comprobar a ver si esa revelación nos ilumina la vida. Pero lo paradójico es que los hombres de hoy, que se creen sabios, menosprecian los textos de la revelación divina, los ven superficialmente, los leen como mitos, los confunden con los mitos de las religiones primitivas. Yo digo que Dios se hace el tonto para que el soberbio pase de largo. Cuenta un cuentito que al soberbio le parece despreciable, ¿no? Es como Herodes, cuando tiene a Jesús adelante, quiere que le haga un milagro, pero se desentiende de él. Vamos a ver en primer lugar lo que dice Pío XII en la encíclica Humanae Vitae. Pío XII defiende el valor histórico de estos relatos del Génesis, pero explica en qué sentido son históricos. Dice en el número 31 de la encíclica Humanae Vitae: los 11 primeros capítulos del Génesis, no solo los 3, los 11, aunque propiamente no concuerdan con el método histórico actual, usado por los eximios historiadores también grecolatinos y modernos, no obstante pertenecen al género histórico en un sentido verdadero, que los exegetas, los estudiosos de la Biblia, tienen que investigar y precisar. Claro, porque la historia dentro del ciclo humano se remite a la memoria de los que conocieron los hechos y los transmitieron de manera fidedigna. Toda historia griega, latina y actual es así.
Pero aquí se trata de hechos sucedidos antes de que haya ningún testigo que nos lo pueda comunicar. Entonces, son históricos porque transmiten hechos verdaderos, pero que no son testificables porque no son conocidos por nadie y solo Dios puede revelar. Así que es una historia que se funda no sobre el testimonio de testigos presenciales, sino sobre el testimonio de Dios, revelador. Dice entonces Pío XII, los 11 primeros capítulos del Génesis, aunque propiamente no concuerdan con el método histórico usado por los eximios historiadores grecolatinos, griegos y latinos y modernos, no obstante pertenecen al género histórico en un sentido verdadero. Tienen valor histórico verdadero. Ahora, ¿cómo es que tiene ese valor histórico? Los exegetas han de investigar y precisarlo. Los mismos capítulos, 11 capítulos del Génesis, con un estilo sencillo, figurado, acomodado a la mente de un pueblo poco culto, capaz de ser entendido por niños y por gente que no es culta, contienen ya las verdades principales, contienen verdades principales y fundamentales en que se apoya nuestra propia salvación, es decir, nuestra propia comunicación con Dios. Y también una descripción popular del origen del género humano y del pueblo elegido por Dios. Así que encierran una verdad que Dios nos revela, de hechos que nadie pudo conocer. Y prosigue el Papa Pío XII en la Humani Generis. Pero si los antiguos escritores sagrados tomaron algo de las tradiciones populares, lo cual puede ciertamente concederse, nunca de olvidarse que ellos obraron así ayudados por la divina inspiración, lo cual los hacía inmunes, libres de todo error al elegir y juzgar aquellos documentos. Es decir, el Papa dice, bueno, sí, concedemos que en ese tiempo había una cantidad de mitos en los pueblos, ¿no? Relatos inventados acerca de las cosas del origen, y que esos pueblos las inventaban, y que Dios se vale de ese género literario, pero conteniendo revelación. Dios se vale en su condescendencia con los hombres que están acostumbrados a esos mitos, sustituye los mitos inventados por las verdades reveladas en forma de mito, en forma de relato mítico. Por lo tanto, las narraciones populares incluidas en la Sagrada Escritura en modo alguno pueden compararse con las mitologías y otras narraciones semejantes, las cuales más bien proceden de una encendida imaginación, proceden de la ignorancia, que del amor a la verdad y a la sencillez que tanto resplandece en los libros sagrados. Pero el hombre siempre ha buscado eso. Aún en el Antiguo Testamento, dice, en los relatos del Antiguo Testamento, dice Pío XII, hasta el punto de que nuestros hagiógrafos, nuestros escritores sagrados, los autores de la Escritura, deben ser tenidos en este punto como claramente superiores a los escritores profanos. Aunque la Iglesia afirma, hasta aquí el Papa Pío XII en su Encyclica Humani Vitae, ahora sigo yo comentando que aunque la Iglesia, por la voz del Magisterio de Pío XII, afirma que los relatos del Génesis que tratan de la creación del ser humano y que vamos a interpretar en esta serie de videos, son históricos en un sentido distinto del que el término histórico tiene en las ciencias que hoy llamamos históricas. Podría decirse que las ciencias históricas se basan en testimonios humanos confiables y que la ciencia de la historia se basa en el testimonio oral, escrito o elaborado por hombres. En cambio, la ciencia de la prehistoria se basa en el testimonio de la naturaleza, los fósiles, los estratos geológicos, ¿no es cierto? Es decir, hay todavía testimonios en las cosas, pero más allá todavía de esos testimonios de la prehistoria está la revelación divina acerca de los orígenes que están más allá de toda investigación, histórica o prehistórica. No se puede acceder por vía de las ciencias del pasado,
Así la razón racional encuentra límites y si es racional los acepta, porque una razón que no acepta sus límites es irracional. Y esto lo expresó de manera radical el filósofo que fundó el camino filosófico griego, apoyándolo sobre la modestia y el humilde reconocimiento de los límites del propio saber. Dijo el filósofo: yo solo sé que no sé nada. Eso nos lo transmite Platón en la apología que hace de Sócrates. Yo solo sé que no sé nada. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo puede decir un filósofo yo no sé nada? Cuando Sócrates dice esto en uno de los diálogos de Platón, no afirma que sea un ignorante total. Él está bien seguro de que él conoce muchas cosas que los hombres ignoran, sino que ante la magnitud de lo que él mismo ignora, lo que reconoce con certeza le parece nada. Nada respecto, es decir, él es consciente de lo que ignora y confiesa lo que ignora. Y en esto se diferencia de tantos sabiondos que pretenden saberlo todo y nunca confiesan, nunca llegan al límite donde confiesan su ignorancia. Sócrates deriva todo conocimiento de la duda acerca de lo que uno cree saber y no sabe. Qué bien eso, porque todo el mundo cree saber hoy cuál fue el origen del universo y no lo saben. Plantean teorías y las dan por ciertas. Así pues, se debe comenzar admitiendo la propia ignorancia. Y por eso su esfuerzo filosófico comienza con conocer los límites de lo que sabe y no sabe. Nadie puede ser filósofo si no confiesa su ignorancia, para empezar. En el próximo tramo de esta introducción vamos a tratar de lo que dice precisamente Benedicto XVI en su discurso en Ratisbona y en otros lugares donde él habló, como en el Bundestag alemán, hablándole a los políticos, y en el Colegio de los Bernardinos, hablándole al mundo de la cultura, y Ratisbona, por supuesto, al mundo universitario. Hasta la próxima. Y que Dios Todopoderoso los bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.